Bueno, gracias a todos por venir esta tarde a la conferencia que la Asociación Cultural y Social Alborea tiene el placer de presentar a Jaime Mayor Oreja. Ya vamos a clausurar el curso y empezaremos nuevamente en otoño con el nuevo curso para llevar el año 2003. Deciros que yo he tenido el placer de conocer a Jaime en un momento político y de poder trabajar con él. Hemos trabajado en política, yo desde el Senado de la 7ª legislatura, ahora ya se oye mejor, y él siendo ministro de Interior del Partido Popular. Después le acompañé en toda su campaña que tuvo por el País Vasco, que fueron unos momentos muy críticos para España, pero que se presentaba como Lehendakari en ese momento. Deciros que él tuvo siempre un gran empeño por derrotar a la banda terrorista ETA y sobre todo por la defensa de las víctimas. Jaime está casado, tiene 4 hijos, nació en San Sebastián y es ingeniero agrónomo. Ha estado en el Parlamento Europeo y en el Parlamento Europeo ha sido el portavoz del Partido Popular todo el tiempo que ha estado allí, que ha sido del 2004 hasta el 14. Después, como eurodiputado. Actualmente está al frente de la Federación Europea por la Vida. Es presidente de honor del Foro Transatlántico. El Foro Transatlántico defiende la vida humana, el matrimonio, la familia y la libertad religiosa y de conciencia. Está especialmente preocupada por la crisis de valores que preside la sociedad europea. Ha impulsado en España la creación de la Fundación Valores y Sociedad y recientemente la Asociación NEOS. La Asociación NEOS pretende crear y fomentar una auténtica alternativa cultural basada en los valores del humanismo cristiano que está tan denotado en nuestra sociedad. Él nos va a explicar todo lo que referente a este nuevo camino que ha emprendido y esta nueva sociedad que él preside. Muchísimas gracias, Jaime, y tienes la palabra. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Toñi, por tu presentación, por tu cariñosa presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí. Muchas gracias a Alborea porque ha tenido la gentileza y ha tenido, sin duda, en la invitación a mi persona, pues una muestra de gran generosidad para que tengan la paciencia de escucharme esta tarde con el calor que hace hoy, apreciable en esta ciudad de Albacete. Yo creo que hay que empezar explicando el título. El título de la conferencia que yo trasladé es un momento crítico para España. Y eso exige una explicación. ¿Por qué hablamos de un momento crítico, difícil, crucial, una auténtica encrucijada? Para explicarlo hay que empezar por el final, por lo que desde hace un mes y medio estamos viendo, que es la guerra de Ucrania. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de esta incalificable o brutal o terrible decisión del presidente de Rusia para de pronto instalar en el territorio europeo una guerra como no habíamos conocido nunca? Y es evidente que la principal responsabilidad, yo diría casi única responsabilidad, es el presidente de Rusia. Pero nosotros tenemos la obligación, los europeos, los españoles, preguntarnos
¿por qué se ha atrevido en estos momentos a hacer lo que ha hecho? Lo que no había hecho hace 10 años. Es evidente que en esa explicación yo encuentro una debilidad y una decadencia de Occidente. Occidente, Europa, España, está viviendo un tránsito, está viviendo una transición. Cuando yo me dirijo a los jóvenes de hoy, les digo siempre que tienen que saber interpretar su generación, comparada con nuestra generación. Mi generación fue una generación de posguerra, post-tragedia. Yo nací exactamente 6 años después de que la Segunda Guerra Mundial culminase con la terrible bomba atómica de Hiroshima. Si se quiere, 12 o 13 años después del final de la Guerra Española. Era una etapa que significaba la post-tragedia y la posguerra. No necesitábamos un diagnóstico. La guerra, las guerras, ya eran el diagnóstico de lo que vivíamos. Iniciábamos una nueva etapa. Esta generación no es de la misma naturaleza. Ellos tendrán que demostrar que son mejor, o la realidad dirá que es peor que la nuestra. Pero es una generación que es en buena medida la expresión del no saber dónde se está. Porque hoy no sabemos dónde estamos. No es su responsabilidad, es la nuestra. Pero qué duda cabe que se observan demasiados síntomas de decadencia o debilidad de la sociedad en la que vivimos. Por eso será el final de una etapa. No el arranque de una etapa. El final de una etapa, lo que pasa es que eso, yo no soy profeta y no sé en qué se va a traducir. Pero estamos viviendo en el Occidente un final de una etapa porque la historia es cíclica. La historia arranca y finaliza en etapas y en periodos que duran un cierto tiempo. Nadie sabe exactamente cuáles son esas etapas y esos periodos, pero sí se puede saber, se adivina, si es el final o es el arranque. En definitiva, hoy vivimos una transición. La transición siempre es decadencia o debilidad. ¿Cuándo mató ETA en España, singularmente? Es la transición. No mató con Franco, y ya existía. Y no mató cuando ya se asentó la democracia, no mató en el año 80, el récord de crímenes de ETA. Ataca en la transición, porque es sinónimo de debilidad. Lo mismo cabría aseverar respecto de la decisión de Putin. Cree que hay una transición en el mundo occidental. Hay varias transiciones, hay varios tránsitos distintos, pero existen todos ellos. Está viendo que Estados Unidos transita a una polarización, a una fractura social en su base como nunca la habían vivido los norteamericanos después de la Segunda Guerra Mundial. Los americanos o son muy republicanos o muy demócratas, están muy polarizados. O está a favor de unas ideas o de otras. Fundamentalmente transitan a la creciente polarización. Los europeos más bien transitan a la nada. Es decir, transitamos a la nada. Cuando uno ve cómo el presidente Macron, a la hora de explicar los grandes objetivos de lo que es la Unión Europea en la presidencia rotatoria que desarrollará Francia, y dice, un gran objetivo es llevar el aborto a que forme parte de la Carta de Derechos Fundamentales de Europa, casi identitario. Es caminar a la nada, y a la nada. Evidentemente España camina con más facilidad hacia la ruptura, porque están gobernando en España dentro de un proceso aquellos que desde el País Vasco y Cataluña, desde el nacionalismo vasco extremo y el nacionalismo catalán extremo, están gobernando un proceso desde el conjunto de España. Eso tiene un riesgo de un tránsito a la ruptura. Y por poner otro ejemplo, para no dejarles dormir esta noche, en América española o Latinoamérica, está más a mí llamarla
Hispanoamérica, América hispana, transitan hacia lo que yo entiendo es hacia el totalitarismo. Y eso ha sucedido, está sucediendo en Chile, en Colombia, en Perú y en la mayoría de los países. Porque hay una decadencia occidental que se manifiesta en esos países donde hay más desigualdades sociales que en otras partes del occidente, se manifiesta en un tránsito hacia el totalitarismo. Es decir, he definido 4 transiciones, 4 tránsitos. Evidentemente no es difícil pensar que una persona como Putin entendiera que eso es la expresión de una debilidad, de una decadencia. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, pero yo creo que tendríamos que empezar a pensar por qué se ha producido esta actuación. Ya sabíamos, yo creo que ya sabemos, deberíamos haberlo aprendido, ya hay 2 lecciones que nos da la guerra de Ucrania. La primera, que hay que estar en la verdad, no hay que estar en la mentira, en la ocurrencia. Nos habíamos olvidado que una civilización necesita una cultura de defensa, necesita fuerzas armadas, medios, dinero, presupuesto. Y ahora de pronto hemos aprendido que nuestros presupuestos eran marcadamente insuficientes. Hemos aprendido que hace falta en una civilización una cultura de defensa. La civilización tiene que defenderse. Y también hemos aprendido, espero, que tenemos que ser independientes, que no podemos estar tan dependientes energéticamente, por ejemplo, de Rusia o de Argelia. Para poder existir como civilización, no tenemos que ser tan dependientes, sino que tenemos que ser independientes. Pues bien, hay una tercera lección que esa no se le ha ocurrido a nadie todavía, que toda civilización tiene una dimensión espiritual y religiosa, en un alma, y para los creyentes y para los no creyentes. Pero una civilización tiene que tener siempre en sus objetivos un real moral, una dimensión religiosa sin ser necesariamente todos religiosos, una dimensión espiritual, sin que muchos no crean como creemos otros. Esa lección está lejísima de ser aprendida, pero es otra lección que antes que después llegará a nuestras conciencias. Y también, en términos generales, nos hemos olvidado que es muy importante saber algo de historia y algo de geografía. Que nos habíamos olvidado que nosotros, los europeos, no somos un continente, que formamos parte de algo que se llama Euroasia. Nosotros solo somos la península de Euroasia y de vecino tenemos al país más extenso del mundo, que es Rusia, doble que todos los países europeos, 18,1 millones de kilómetros cuadrados, con muy pocos habitantes, 144. Y un poquito más allá tenemos a China, 1.300 millones de habitantes, y la extensión como Europa. Los europeos pensamos que éramos un continente separado, independiente, y nos habíamos olvidado que cuando una nación es tan extensa, tiene una permanente obsesión por sus fronteras. Lo tuvieron con los húngaros, año 56, con los checos, y ahora lo han tenido con... Tienen la obsesión de sus fronteras, aquellas grandes naciones, y eso nos recuerda que hay que saber algo de geografía y algo de historia para interpretar, para diagnosticar exactamente lo que nos está sucediendo. Esta es la introducción para ya aterrizar en España. ¿Por qué en España? En España, como siempre, nosotros somos una península. Y en la península no somos ni islas ni continentes, somos una península. Y la geografía marca una manera de ser y de entender las cosas. Las penínsulas suelen tener poco instinto de supervivencia. Si no, veamos lo que pasó en la Primera Guerra Mundial con la península de los Balcanes. Italia es otra cosa. Italia siempre está en el desorden. Por eso es italiano, está en su propia razón de ser. Pero las penínsulas tenemos poco instinto de supervivencia. Las islas
tienen más instinto de supervivencia, son más rocosas, son más desagradables, más duras. También las penínsulas no. Continente, cuando llega el problema, llega la tragedia. Pero el preámbulo, el prólogo del conflicto siempre suelen ser las penínsulas. Muy bien, en España, ya que he hablado de tránsitos, hemos acelerado el tránsito. España, hemos transitado en España en las ocurrencias. El país más moderno en la eutanasia, el más moderno ya en el aborto, el más moderno en el transgénero. Estamos no con gobernantes, los inventores o reinventores de la persona, de la nación, de la naturaleza humana. Y fundamentalmente, eso es lo que hace que nunca resuelven un problema, de verdad. Cuando tú estás en la ocurrencia, en la reinvención, en la invención de todo, de casi todo, estás en lo que llamamos la ingeniería social, pero no estás en la solución de los problemas reales que tienen, en este caso, los españoles. Por eso, si en Europa hay un riesgo a una cierta nada, en España tenemos un cierto riesgo a la ruptura, como luego explicaré. Estamos un poco a mitad de camino entre lo que pasa en la Unión Europea y lo que pasa en nuestro continente hermano, que es América Latina. Y fundamentalmente, yo creo que en España, más que en otros sitios, ha prevalecido la mentira sobre la verdad. Llevamos muchos años en los que la mentira se ha hecho proyecto. Es decir, no es anecdótico, no es circunstancial, no es ocasional. No, la mentira se ha hecho proyecto. Y fundamentalmente hemos aplicado dos frases que para mí son no solo teóricas, sino que son además muy reales, que son la primera: hemos huido normalmente de la verdad como de la peste. Hemos pasado del prestigio de la verdad y de quienes defienden la verdad al rencor respecto de la verdad y respecto de los que defienden la verdad. El mejor ejemplo que puedo decir es que las instituciones de la verdad por excelencia, pues una es la familia. La familia es la institución de la verdad por excelencia. Somos de verdad lo que somos en casa, en la familia, no lo que yo aparezco esta tarde en el Bacete a las 6:30 dando la conferencia. De verdad somos lo que somos en nuestras casas. La familia es la institución de la verdad por excelencia y por eso está en crisis. El matrimonio es la institución de la verdad también por excelencia, como parte de la familia, y por eso está en crisis, porque es compromiso y porque es esfuerzo. Yo, que llevo ya unos cuantos años casado, siempre digo, pero si es que no entendéis muchos que el matrimonio no es cloroformo, es decir, no es algo que te ponen en la nariz para que no te enteres, no es otra cosa, es aguanto formo. Pero eso es un ejercicio muy saludable, porque si lo puedes superar uno y otro, al cabo de los 20, 30 o 40 años, dices, bien, qué bien lo he hecho, qué bien lo hemos hecho, pasando momentos donde realmente había que hacer un esfuerzo mutuo. Yo creo que siempre más de la mujer hacia el hombre que del hombre hacia la mujer, pero normalmente es verdad que el esfuerzo sin duda es mutuo. Entonces, por eso, y no digo nada de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica ha cometido la torpeza infinita de defender una verdad absoluta. Dios existe. Y en un mundo en el que prevalece la mentira, pues lógicamente a veces esto no. Solo hace falta ver el caso de los famosos pederastas para darse cuenta hasta qué punto hay una cierta persecución. Crean instituciones ad hoc para fundamentalmente hacer frente al 0,05% de los delitos. Los demás no. Hay una obsesión enfermiza frente a las instituciones que representan y defienden la verdad. Y eso es básicamente lo que explica la crisis de la verdad. Pero también, para no alejarnos de la práctica, y para explicar un poco la política de los últimos años en España, para demostrar que la mentira se ha hecho proyecto, y que ha sido como el juego de la oca, de mentira en mentira y tiro porque me toca, pues hay unas 4, 5, 6 mentiras que enunciaré rapidísimamente para explicar por qué justifico que España ha vivido la mentira como proyecto. Se dijo en el 2018, ya estaba fuera de la política, en 2018 se dijo,
llega al gobierno Sánchez con una moción de censura por el caso Gürtel, por la corrupción del PP. Llegó porque tocaba, porque tenía que llegar, porque era parte de un proceso que se había iniciado desde el 2004 en España, donde al final únicamente se buscó el momento, la oportunidad para que gobernara un frente, yo llamo un frente popular, populista, nacionalista, pero es la verdad, lo otro es falso. Se dijo, los españoles hemos derrotado a ETA, es falso. Lo que pasa es que eso es lo más cómodo, es lo más fácil, es la mentira más fácil de la verdad. No, se hizo un pacto, un proceso de paz, un mal llamado proceso de paz entre ETA y en aquel momento el gobierno socialista. Esa es la razón por la que fundamentalmente ETA dejó de matar. Estaba muy debilitada, sin duda, por muchos esfuerzos que hizo la Guardia Civil, ejemplares y la policía, sin duda, y la justicia, pero hubo un proceso con unas contrapartidas. Era, tú dejas de matar, pero tú cambias la sociedad en la que tú vives, y yo tendré antes que después el poder. Y el mejor ejemplo es que dentro de un año puede ganar ETA las elecciones del País Vasco, y sería la contrapartida de todo proceso mal llamado de paz. El fin de semana lo hemos visto ya en Colombia. El candidato de la guerrilla, Petrov, ha ganado prácticamente las elecciones, tiene la segunda vuelta. Y puede haber alguna sorpresa. Pero la lógica del proceso es que unos dejan de matar y otros tienen el poder. ETA hoy cogobierna España en el proceso, no cogobierna el gobierno, cogobierna el proceso. Pero es que España, tercera falsedad muy ruidosa, no está gobernada por una coalición de partidos, está gobernada por un proceso que se puso en España en marcha y que fundamentalmente hace que hoy ETA y la Izquierda Republicana de Cataluña cogobiernen en la sombra. Pero para gobernar a la luz del día, ya en Cataluña lo hace y en el País Vasco lo hará, si las cosas continúan, si continúa el mal llamado Frente Popular en el gobierno de España. Por eso ha habido una mentira permanente. Bildu no existe. Herri Batasuna no ha existido nunca. Euskal Herritarron no ha existido nunca, solo ha existido ETA. ETA no solo era una organización terrorista, era un proyecto político de ruptura, de un orden social fundamentado en valores cristianos de España, y evidentemente también con el objetivo de expulsar del poder el Partido Nacionalista Vasco. La primera oportunidad. Y entonces solo ha habido dos proyectos en el nacionalismo vasco, ETA y Partido Nacionalista Vasco. En definitiva, uno va encadenando mentiras. Pero el problema no son los que mienten. El problema siempre está en los que prefieren escuchar mentiras porque es más cómodo. El problema nunca es de la maldad de los hombres malos, sino es de la inacción de los hombres buenos. Y eso, que es una sentencia de Urque hace años muy lúcida, es verdad. La maldad, la mentira, fundamentalmente se basa y se fundamenta en nuestro silencio, en que hemos perdido el sentido de la movilización al que luego me refiero. Por eso yo ahora arranco con lo que hemos querido, estamos queriendo hacer con NEOS. NEOS es una alternativa cultural basada en fundamentos cristianos, que precisamente es una brújula, su símbolo, norte, este, oeste, sur, diciendo, hemos perdido la dirección. Necesitamos una brújula para recuperar la dirección, para recuperar una jerarquía de valores. El dinero no puede ser el único elemento sólido de nuestra sociedad. Tenemos que tener otras referencias permanentes. Y fundamentalmente en España, en Europa también, pero en España muy aceleradamente, no hemos sabido administrar nuestro bienestar material. De la misma manera que en el proceso de paz, el gobierno paga un precio a los terroristas, el proceso en nuestra sociedad, el bienestar material creciente significa que vamos enterrando referencias permanentes. Ya sin duda, la fe. La causa de las causas, y diré algo políticamente incorrecto, la causa de las causas es la pérdida de fe. Es decir,
la pérdida del sentido de lo trascendente en nuestras vidas. Nosotros nos hemos olvidado que, por regla general, no siempre, por regla general, la fe es fuente de virtudes, la religión es fuente de virtudes, y no creer en nada, por lo general, es fuente de desorden. Pues nos hemos olvidado de algo tan elemental como significa esta expresión. Por eso, Neos nace porque de todos los problemas que tenemos delante de nosotros, el más grave, el más difícil y el más silencioso es aquel que consiste en la sustitución, el reemplazo y la destrucción de un orden social que se fundamenta en valores cristianos o se basa en fundamentos cristianos por un implacable desorden social. Y ese es exactamente lo que casi nadie habla, ni en los medios de comunicación ni en la política. Y ese es el problema entre los problemas, que nos están cambiando la sociedad en sus fundamentos. Y a veces algunos, de los supuestamente buenos, dicen, no, estos son cortinas de humo. Son cortinas de humo. Esa transformación tampoco el culpable es solo el gobierno, eso sería otra mentira. Es la persona que nosotros nos hemos hecho cómodos porque hemos administrado un bienestar material que antes no teníamos. Y nos hemos olvidado de cómo vivían nuestros abuelos. Y también por ello nos olvidamos de cómo van a vivir nuestros nietos. Porque vivimos en un presente siempre urgente, en donde al final solamente la cuestión es poder ir el fin de semana de vacaciones, o poderse ir en Semana Santa, o en Navidad, en verano de vacaciones. En definitiva, es casi una civilización de fin de semana o de vacaciones. Y nos hemos transformado sin darnos cuenta. A todos nos gusta, pero lo que tenemos que hacer es saber poner límites y entender ese proceso cultural que estamos viviendo. Por eso la crisis no está solo en los gobiernos, está en la persona, está dentro de nosotros, está dentro de mí mismo. Y se produce fundamentalmente por una mala administración de un bienestar material. Por eso nosotros, neos, decimos, hay que recuperar poco a poco, etapa a etapa, la dirección. Y fundamentalmente, si el tránsito, los 4 tránsitos que es descrito son de carácter cultural, la alternativa tiene que tener. Algunos dicen, no, lo importante es que haya unas siglas que sustituyan a otras. La alternativa política antes necesita una alternativa cultural en los fundamentos. Que se sepa para qué se gobierna. Si vamos a votar todos juntos, lo mismo, vamos a heredar todo lo que ha significado un recorrido equivocado. Eso es simplemente un relevo, eso no es una alternativa. La alternativa política exige una alternativa cultural. Nosotros, Dios no está ni va a estar en la política, nosotros no hemos nacido para ganar elecciones, nosotros no estamos para alcanzar el poder. A mi generación, la generación anterior, admirable en muchos temas, decía, no, lo importante es firmar el boletín oficial del Estado. Y al cabo de los años digo, no es verdad. Lo importante es la dirección. Saber para qué estás, para qué gobiernas, cuál es tu proyecto. Y eso es lo que básicamente nosotros queremos insistir. Es decir, nosotros no estamos para ganar elecciones, nosotros estamos para defender los fundamentos que son los que están en crisis. Por eso hemos decidido defender solo 7 grandes fundamentos, pero que son bastantes. Hay grupos de trabajo desde hace 2 años en estos temas. Y mañana iré a Salamanca a presentar Salamanca Neos, y lo hemos hecho en Pamplona, lo hemos hecho en Sevilla, lo hemos hecho en Valencia, lo hemos hecho en Madrid y esto, hacerlo en Albacete. Pero en general los 7 grupos que tenemos, que son los 7 fundamentos, son la vida es fundamental, es la naturaleza de la persona y su dignidad, la libertad de expresión, la libertad religiosa, la objeción de conciencia, la libertad de educación, la verdad, la que ya me he referido, España como nación, no la autodeterminación, no las nacionalidades,
España como nación, la corona y las amenazas globales, porque no solo tenemos problemas en España, como antes he dicho, sino que tenemos fundamentalmente del conjunto del mundo. Entonces, que necesita insistir en que quiere insistir en que hay falta un proyecto de regeneración, de rectificación. Cuando uno ha perdido la dirección, la tiene que recuperar. Tener esa capacidad. Y entonces, ante todos estos problemas, hay dos actitudes, solo dos actitudes, no hay más. Hay una primera actitud que es la resignación. Ya escapará. Van a fracasar. Es seguro que van a fracasar. No hay un proyecto de sociedad sobre el aborto, la eutanasia, el género, el transgénero, el transhumanismo. Es imposible. Pero al mismo tiempo lo que no sabemos es su capacidad destructiva. No van a construir nada, pero van a destruir mucho, y van a destruir en función de lo que nosotros les dejemos, lo que nosotros queramos, lo que nosotros no hagamos. Y fundamentalmente por eso, esa actitud para mí es una actitud equivocada. Es un silencio cómplice. No hablemos de este tema. Está avanzando el género en los colegios, en las comunidades, no hablemos. Es mirar para otro lado. Si nos movilizamos, los que pensamos de una determinada manera, les vamos a movilizar más a ellos. Curioso argumento, pero muchas veces se introduce así. Y hay un sentimiento por ello de derrota. La sensación de que no hay nada que hacer, de que hay que solo resignarse. Y esa yo creo que es la actitud que muchas veces caracteriza mucho, equivocada. Y luego está la otra actitud, que es la actitud de decir no me resigno. Yo todo lo que he aprendido en la vida política lo voy a explicar. Voy a defender la verdad, y voy a defender la vida, y voy a defender la dignidad de la persona, y voy a defender todo esto. Por eso lo importante de lo que estamos queriendo hacer, sobre todo lo que decimos, es hay que cambiar de actitud personal. Es decir, normalmente el conservador español, el católico español, llamémoslo como queramos, ha creído que formaba parte de una mayoría y ha tenido las actitudes propias de las mayorías. Una mayoría acomodada, una mayoría silenciosa, una mayoría acomodaticia. Eso es lo que hay que cambiar a una minoría creativa, ruidosa, que fundamentalmente busque el ruido, busque una cierta provocación. Hay que pensar que tenemos enfrente un esfuerzo de una dictadura del relativismo, un totalitarismo, unos cancelados por uno y por otro lado si dicen cosas, molestan y fuera. Eso es de alguna manera, muchas veces lo políticamente correcto. Bueno, eso, en mi opinión, eso es un desastre. Yo creo que hay que conseguir incitar a la minoría creativa, de la que hablaba el Papa Benedicto XVI en muchas ocasiones. Una minoría creativa capaz de decir las cosas con inteligencia, con normalidad, con naturalidad, pero no escondamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que creemos. Por eso Neos nace también de lo que yo interpreto a veces en sus sentidos de orfandad. Hay mucha gente que quiere hacer algo y no sabe qué, que se da cuenta que está cambiando la sociedad en la que está y no sabe qué hacer. Se siente huérfana. Los partidos políticos, que todos son respetables, pero es evidente que están para ganar elecciones. Pero lo que no hacen es defender en muchas ocasiones las cuestiones esenciales en este gran debate de carácter cultural. Y por eso es tan importante, en mi opinión, que Neos ponga el acento en una cierta movilización. Por eso, y yo ya quiero ir terminando, para prolongar mi intervención y abrir ya un coloquio. Neos, después de haberse presentado en Madrid, en Valencia, en Sevilla, mañana en Salamanca, luego iremos a La Rioja, luego habrá un acto de Neos Joven en Madrid, el 5 de junio. Hemos convocado una manifestación en Madrid, el 26 de junio, un domingo. Una manifestación con el siguiente eslogan o lema: nos jugamos la vida. No hicimos nada más conocer el anteproyecto de ley del aborto.
que es sin duda un disparate, pero en cualquier caso, además tiene un sublema: basta ya de leyes contra la verdad y contra la naturaleza humana. Pero nos parecía un riesgo, pero nos parecía una obligación. Claro, si hemos nacido para abrir una corriente cultural de movilización, no podemos seguir callados, callados y callados. Porque fundamentalmente eso solo, ese silencio cómplice, se convierte en un aliado de quienes quieren desarrollar un sistema más autoritario, más dictatorial de lo que parece. Ellos han aprendido algo. Ellos fundamentalmente han aprendido que las dictaduras, tanto la comunista como la nacionalsocialista, en los años 30, su aliado fue la propaganda. Los comunistas hacían propaganda, los nacionalsocialistas alemanes hacían propaganda, todos hacían propaganda. Ahora no utilizan la propaganda, su cómplice es el silencio. Están cambiando la sociedad en sus fundamentos sin decirlo. Así que parece que lo hacen. Y por eso, si eso es así, nosotros tenemos que saber a nuestra manera de vivir, hacer ruido, sabiendo que muchas veces los medios de comunicación no son nuestros aliados, sino son sus aliados en este cambio de una sociedad. Y tenemos que empezar a discernir que los tiempos nuevos a veces son mejores y a veces son peores. Hay cosas que son irreversibles. La digitalización es irreversible. Yo tengo 3 hijas, las 3 hijas están trabajando, es irreversible. Tienen sus dificultades, obviamente, para compatibilizar el papel de madre con lo que están haciendo y desarrollando, pero es irreversible. Y lo que es irreversible es bueno. Lo que hay que hacer es acostumbrarse a lo irreversible. Pero el aborto no es bueno, ni es moderno. Es un retroceso. Es una expresión de la decadencia, no de los tiempos nuevos. Hay que algunos lo asimilan a que son los tiempos nuevos. ¿Cómo no vas a defender el aborto? La libertad. Eso es lo que a nosotros nos corresponde, discernir lo que es nuevo y bueno de lo que es nuevo y expresión de nuestra decadencia o de nuestra debilidad moral de una generación como esta. En definitiva, lo convoco para que el 26, si se puede también desde Albacete, estéis presentes en esta tarea en la que tenemos tanta ilusión, en la que sin duda queremos hacer participar a muchos miles de españoles y para que de alguna manera, poco a poco, sin prisa pero sin pausa, entendamos que este es el debate más importante que tenemos nosotros y que tiene la generación que nos va a reemplazar casi de modo inmediato. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Jaime. Y abrimos un turno de preguntas, terminando siempre sobre las 8 menos cuarto y demás. Pero empezamos con lo que vosotros queráis de preguntar. Has dicho de movilizarnos, ellos están movilizando en silencio y van saliendo las cosas en silencio. Pero sí que es cierto que en la sociedad planteamos y nos reunimos, ¿de qué manera tenemos que moverlo? ¿Qué podemos hacer? Porque lo comentamos todos, lo mal, pero ¿dónde llega lo mal? Que no lo hacemos. ¿Qué manera tenemos de movilizarnos? Pero yo he dado una que es Neos. Es decir, Neos... No, pero Neos además pretende que sea la expresión de la suma. Uno de los problemas que tenemos es que aquí todos estamos tratando de ser cabecitas de ratón. Y entonces cada uno trata de existir con su asociación. Y es incapaz de sumar con otras asociaciones. Igual que las instituciones religiosas, a veces, en su organización, están muy satisfechos, con razón, porque hacen cosas estupendas, pero hay una cierta incapacidad de suma. Claro, eso es la mentalidad de una mayoría que cree que tenemos 4, 7, 8 grandes instituciones, pero en el fondo, en la batalla cultural,
Estamos perdiendo por goleada 8-0. Algo habrá que cambiar. Hay un ejemplo que pone muy bien en un libro muy bonito, que es el cardenal Diácono Sara, y él dice cómo, cuando tienes unos peces en tu pecera, no te preocupes solo de alimentar bien a los peces, a tus peces, a mis hijos o mis nietos. También tienes que saber que si el agua está contaminada, aunque tú des de comer bien a los peces, al final el agua contamina a los peces. Yo que tengo 9 nietos ya, es evidente que a veces les digo a mis hijos: os vais a tener que dedicar a vuestros hijos mucho más que nosotros a vosotros. Porque van a tener muchos más instrumentos, el teléfono, el Playmobil, todo están todo el rato con la batería. Es decir, que están siendo bombardeados desde fuera. Entonces tenéis que dedicaros mucho más tiempo a vuestros hijos que nosotros. A vosotros. Nosotros simplemente lo que hacíamos es enviarlos a un colegio que prolongara la educación de nuestros, que le dábamos nosotros a nuestros hijos. Ahora van a tener que dedicarse mucho más. Y van a tener que entender y comprender que en esa tarea tienen que fundamentalmente hacer un seguimiento mucho más claro. En definitiva, la cultura de la suma, por ejemplo, entre los católicos españoles. Hay que saber sumar. No te puedes encerrar en tu institución, no es lo mismo. Saber eso que se llama ahora una cultura de sinergias, cómo complementas las actividades de unos y de otros. Eso es lo que yo creo que hay que hacer. Es decir, hay que cambiar de actitud. Porque si no, seguiremos perdiendo el partido 8-0. Y no podremos, de alguna manera, hacer que ese medio ambiente sea un poco más respetuoso con nuestros principios, nuestros valores. Nadie quiere imponer nada. Que no todos los días haya una obsesión enfermiza en todos los grandes temas de lo que nos han enseñado en nuestras casas. Ahí hay una pregunta más. Buenas tardes. No quiero desaprovechar la oportunidad de haberme dirigido a don Jaime Mayor Oreja, porque la verdad es que cuando lo cuente en casa va a ser un gustazo, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, como usted ha dicho, que está huérfano, pero hay gente también que busca algún lugar concreto en el que apoyarse. Y usted ha hablado ahora de una manifestación, pero lo que no podemos estar aquí en Albacete es yendo con autobuses a manifestaciones solo. Es decir, tiene que haber algo más sólido, como cultural, como dice, debajo de todo eso, a lo que también los albacetenses, aparte de coger el autobús, podamos llegar. Pienso, y usted lo ha visto muy bien en su propio país, País Vasco, ha visto que la educación ha sido la clave también para transformar a los chavales, las mentalidades de los chavales, de los jóvenes de aquella región, como lo es también en Cataluña. Llevan años en que las políticas les han dado todo beneplácito para hacer lo que quieren y enseñarles que prácticamente son islas. La pregunta mía, creo que ya he dicho algunas cosas indirectas, pero la pregunta mía podría ser, Neox ¿tiene algún enlace aquí en Albacete? ¿O se han propuesto ustedes entrar por las universidades, por los colegios, los institutos, sobre todo los públicos? No sé, un poco ese mundo que es la cultura arranca de ahí. Muchas gracias y ha sido un placer poder preguntarle. Escucharle también, pero empezaré por la segunda parte de su pregunta, Perdone, que para mí es un placer escucharle a usted, pero empezaré no por las preguntas finales que me hace, sino al hilo de sus consideraciones. Yo creo que sobre lo que han sido lecciones de vida para mí, en mi tierra vasca, por ejemplo, ¿no? No hay un problema de conciencia nacional.
se sienten vascos, solo vascos, frente a España. El problema es que perdieron la fe. En los años 70, 30 años antes que se está perdiendo en otros sitios. Sustituyeron su religión, la de siempre, por otra, el nacionalismo. Cambiaron las conciencias individuales de las personas. Llegaron a matar por eso. Pero fundamentalmente fue una crisis de conciencias individuales, de falta, de pérdida de fe. Cuando dicen, no, es que hay un libro, esta nación la sacristía, no, esta nación la secularización en unos años cuando dejaron de ser sacerdotes. Yo tenía de compañero mío de colegio, marianistas de San Sebastián, yo dejé el colegio en el año 68. Tenía dos compañeros. Uno fue el que primero mató a un guardia civil en el año 68, Sarasqueta, al guardia civil Pardines. Me mató en una recta de Legorreta y era 2 años mayor que yo. Me mató el año 68, yo abandoné el colegio el año 68. Él había abandonado el colegio el año 66, pero le mató él. Y un año mayor que yo era el que fundó ETA político-militar, Moreno Vergareche, Eduardo Moreno Vergareche. Y Eduardo Moreno Vergareche fue el que luego sería asesinado, probablemente por propia ETA o por los nacionalistas. Esos chicos estudiaban conmigo la formación del espíritu nacional, FEN. Yo fui el único que aprendió algo, los demás no aprendieron nada, porque no eran las icastolas, se hicieron de ETA antes que la educación reglada. Lo que te maleduca es un ambiente exterior. Y en aquellos momentos se produjeron unas circunstancias, en los años 70, antes de la muerte de Franco, en las que hubo muchos de mi generación que se hicieron de ETA. No por los libros, ni por el control de la educación, el ambiente. Porque en los ambientes, en los pueblos, los que eran católicos, religiosos, sus hijos ridiculizaron a sus padres por lo que se vivía en la calle. Eso fue la razón por la que, cuando en una cabeza de un chico una religión es sustituida por otra, se llega a matar. Esa es la explicación. No es la conciencia nacional, no solo es la educación reglada, es el ambiente que rodea una sociedad, y especialmente en España, donde hay un sentimiento local muy potente, en la que tienes que ser básicamente de la mayoría, de lo que existe en el pueblo. Esa es un poco una apreciación, pero porque yo eso sí que puedo decirlo, lo viví muy directamente. Y luego respecto de lo que es Neos, ya no me acuerdo qué le iba a decir de la pregunta de Neos, pues. Pero la pregunta que me hace, bueno, es evidente que yo lo que quiero es que Neos fundamentalmente exista en todas las partes, en todos los pueblos, en todas las ciudades de España. Y además que las organizaciones que sean de Neos no pierdan su personalidad. Hay una organización que se llama, no los he dicho a ellos, Alborea. Yo no quiero que dejen de existir como Alborea, pero ¿por qué no vas a ser también parte de Neos? ¿Por qué no hacen un trabajo conjunto con Neos? ¿Por qué no vamos avanzando en lo que significa una red de personas que de muchos sitios de España, esto no se puede hacer desde Madrid, y puede salir un poco más o menos en los periódicos de Madrid, pero es un grupo de personas viva que está en un lugar y en una zona. Entonces se me ocurre que Neos tiene que existir en todas las partes de España. Luego, no hay que tener prisa y no hay que tener pausa, más vale tarde que nunca. Esta batalla va a ser precisa. Yo creo que vamos a ver cómo, cuando hay un proceso acelerado, significa que la aceleración va a ser mayor, el desvarío en los próximos años. Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la claridad de ideas que tiene, no solamente en este momento, sino a lo largo de toda su trayectoria.
Precisamente una de las cosas que usted ha comentado es que deberían de ser un proceso sumativo, lo cual me parece totalmente de acuerdo. Pero lo que me gustaría saber es si precisamente los partidos políticos que están en contra del aborto, a favor de la vida, etcétera, etcétera, han formado o se han puesto en contacto con su asociación para fortalecerla, porque me parece perfecto que ustedes no vayan a ganar elecciones, pero sí les reforzaría mucho a ustedes y a los ciudadanos también saber que esos partidos políticos que defienden o que dicen defender, lo cual no lo tengo muy claro, determinados conceptos como los que ustedes llevan en su asociación, si verdaderamente se están haciendo partícipes y les están apoyando, no sé, fundamentalmente eso. Gracias. O sea, yo creo que no hay que pedir peras al olmo. Es decir, los partidos no nos van a apoyar nada. Los partidos están en otra batalla, están muy respetable y muy difícil hoy, porque es muy difícil hoy estar en la política. Al menos en mi etapa, al menos sufrías, pero tenías un reconocimiento social. Hoy no hay reconocimiento social. Ir a la política parece que es algo así como un aspirante a ser una especie de delincuente. Es muy duro que así un chico que tiene voluntad, que tiene capacidad, que tiene brillante, pueda dedicarse a la política. Estamos haciendo casi imposibles a esos chicos entrar en la política. Entonces yo, este terreno, yo no quiero entrar ni voy a entrar. ¿No? Yo a la manifestación he hablado con los tres líderes, he hablado con Díaz Ayuso, he hablado con Núñez Feijóo y he hablado con Abascal. Eran los tres con los que tenía que hablar. Yo les he dicho los eslogan que vamos a hacer, que va a ser, como he dicho antes, exactamente. El primero es referido a la vida, nos jugamos la vida. El segundo es basta ya de leyes contra la verdad y la naturaleza humana. Y ellos, evidentemente, me darán una respuesta, dirán, oye, pues mira, nosotros vamos a apoyar, yo creo que van a apoyar, pero no, unos lo van a hacer con más vehemencia, otros con menos, no lo sé, pero yo al menos se lo he dicho a los tres. Pues entonces yo creo que nosotros no solo estamos para denunciar el actual gobierno, que estamos, a advertir el siguiente. No pueden seguir despreciando las posiciones que tenemos muchos católicos en España. No pueden entrar en el gobierno sin cambiar las leyes que han llevado a la práctica. Estamos para advertir que ya eso ya se ha hecho alguna vez. Es decir, una ley de memoria histórica, una ley del aborto, una ley en las malas direcciones. No es posible que cuando gobiernen, digamos, los nuestros, no hagan nada en ese terreno. Advertimos que nosotros no vamos a aceptar eso, al menos vamos a decir que eso no es aceptable. Hay una base social que quieren que haya un cambio también en el ámbito cultural. Pero, de alguna manera, esa es nuestra posición. Nosotros no vamos a pedir que nos fortalezcan a nosotros. Nosotros vamos a pedir que sean, de alguna manera, se hagan eco de lo que nosotros defendemos en estos ámbitos, en el ámbito de la vida, en el ámbito de la memoria democrática, en la memoria histórica, en el ámbito de todas estas leyes, que son unas leyes de ingeniería social, de transformación, de conciencia. Yo vuelvo a decir, la gente piensa que es lo que digo, es que ETA nació para eso. No nació para matar, nació para cambiar un orden social. Esa es la razón de los proyectos de ruptura. Este es un proyecto de ruptura de España y de otras cosas. Y por eso yo creo que ellos, que de alguna manera han utilizado hasta el crimen, ellos saben muy bien que su objetivo es cambiar la sociedad de arriba a abajo. Y pasa lo mismo con el nacionalismo catalán. Pues Podemos no es el socio del gobierno. Los que cogobiernan son el nacionalismo vasco extremo y el nacionalismo catalán extremos en las izquierdas respectivas. Esos son los que colideran el proceso de transformación social de España. Y por eso, en los momentos difíciles, les apoyan.
ETA apoyaba a este gobierno en los momentos claves de debilidad parlamentaria. Porque ellos saben que lo importante es mantenerle en el gobierno a un señor que está haciendo un proceso de transformación social. Buenas tardes. A ver, bueno, yo quería consultarle, yo creo que bueno, después de la exposición que ha hecho, que está un poco basada un poco en la experiencia que ha tenido como político y la realidad de España en su labor profesional como político, creo que ahora lo que nos estamos enfrentando es a un mal global. Ahora mismo lo que está afectando a España afecta al mundo entero. Esto efectivamente no es una lucha de partidos políticos de España, no. Es una lucha del bien y el mal a nivel global. La vida, la familia, el matrimonio, esto está perseguido en todo el mundo y lleva una agenda política que tiene nombre, que se llama 2030. Tiene nombre y que además la anuncian sin vergüenza, o sea, con todo el descaro. Y nos amenazan. Y nos amenazan con ella cada día. Y creo que sí hay una propaganda en los tiempos que corren. En Hitler, por la época del siglo pasado, por supuesto, pero ahora también. Creo que no hay nadie aquí que no haya oído hablar de la Agenda 2030. Creo que todos hemos hablado de esto, o por lo menos lo hemos oído. Entonces, esta asociación, NEUS, yo formo parte de una asociación Provida de hace muchos años y sé lo que es una asociación, que efectivamente lo que intenta cambiar debe estar en el mundo de las ideas, ¿no? Y luego en el activismo. Entonces, ¿no cree que verdaderamente el enemigo que tenemos todos a nivel mundial son los globalistas, con sus proyectos que son malvados y perversos, que van en contra de la civilización cristiana, de las raíces judeocristianas, que es lo que en donde se fundamenta nuestra civilización, que efectivamente hemos perdido esos valores y estamos defendiendo ahora los valores propios de la Agenda 2030 y del globalismo, la multiculturalidad, todos estos rollos, ¿no? La diversidad como un bien supremo. Yo creo que si esta asociación da directamente y le pone nombre al enemigo, porque si empezamos con la vida, la familia, la educación, son tantos frentes que se dispersan y no tenemos fuerza. En el mes de marzo se organizó la Federación Provida de España, organizó una manifestación en Madrid, fletando autobuses gratuitos que los pagaron la Asociación de Propagandistas, CEU, San Pablo, pagaron los autobuses que fueron a Madrid. Nos costó mucho llenar un autobús en Albacete. Aquí saldrían varios autobuses, estoy convencida que aquí todos somos providas. Y regalando el viaje nos costó llenar el autobús. Esa es la realidad. Entonces yo creo que a lo mejor lo que hay que abrir es los ojos a la gente y decir quién es el enemigo. Y el enemigo son unas personas que no juegan la batalla política, no son partidos políticos, nadie los ha elegido, son unas élites que nos gobiernan sin nosotros saberlo. Y que son el enemigo disfrazado de buenismo. Maltuasianos que van en contra de la vida y de todos. Entonces yo les propondría, desde mi poca experiencia en el mundo asociativo, que pudiéramos definir el enemigo, y el enemigo es el globalismo. No sé cómo lo ve usted. Bueno, vamos a ver. Sin duda, por eso uno de los grupos que nosotros se llama las amenazas globales. Y ahora el acento son en la Agenda 2030. Pero yo diría, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, tenemos que saber entender e interpretar lo que pasa también en España. No solo en la agenda globalista, sino en cada uno de los acontecimientos que vamos a vivir, que estamos viviendo. Es decir, hay que buscar una alternativa cultural y política en España. Hay que ayudar a que haya una alternativa.
Ya sabemos lo que tenemos hoy, a dónde nos lleva. Es decir, que no todo es globalismo. Hay cosas del día a día. Hay que desenmascarar el papel de los nacionalistas vasco y catalán en España hoy. Eso no es globalismo. Eso es la expresión de la decadencia en España. Es decir, estoy de acuerdo con la importancia y la gravedad del 2030, de la agenda y de las amenazas globales. Si lo hemos visto el fin de semana en París, en Saint-Denis, ¿qué es lo que hemos visto en Saint-Denis? La multiculturalidad. Una zona sin ley, y los hinchas del Liverpool y del Madrid, especialmente los del Liverpool, que eran más en momentos de pánico, porque allí se demostró que aquello es un fracaso de sociedad, que se fundamentaba en multiculturalismo. Tenemos que tomar buena nota de lo que pasó el sábado, no solo la victoria del Madrid, que nos lamentamos mucho, sino lo que pasó alrededor. ¿Cómo lo pudiéramos llevar los europeos allí a París, a Saint-Denis? Es inimaginable. Es haber hecho, ¿no? Es decir, son cosas muy prácticas, no son estrategias globalizadas, no simplemente expresiones de la decadencia y de la crisis que hay que tratar de asumir. No solamente nos enfrentamos a una agenda 2030, sino a problemas cotidianos que pasan en nuestra geografía, en nuestra ciudad o próxima, y que hay que saber darle una respuesta. Pero coincido plenamente que, claro, al final algunos sueñan en esa agenda 2030, pero eso no solo es la expresión del mal. La expresión del mal es la ley del aborto. La expresión del mal es hasta qué punto el género se está instalando hasta en esta comunidad. Por el silencio, yo sí creo que no es la propaganda. El género no se está instalando con la propaganda, no, es por el silencio. El silencio, nadie sabe lo que es el género del todo. Porque violencia de género, por ejemplo, eso es ideología de género, eso es el género, ¿qué es esto? El género simplemente es que en vez de hombres y mujeres hay géneros. Da lugar a una ideología. Eso. Y dar gracias a todos por haber venido esta tarde, dar gracias a la Diputación Provincial por dejarnos sus salones y que sigan también en el próximo curso, dar gracias a la tribuna, dar gracias a todos los medios que siempre están atentos a todo lo que se les dice cuando se les convoca, y sobre todo dar muchísimas gracias a las asociadas y a los asociados, porque ellos son, pues eso, los que hacen que se puedan hacer estas conferencias y que se puedan todos los años empezar el curso y todos los meses tener esas conferencias tan interesantes que tiene la Asociación Cultural y Social Alborea. A la salida va a haber unas fichas, y lo que sí decimos, por favor, es que necesitamos más asociados, que se hagan, que las recojan, que las lean, y bueno, y a ver si se pueden hacer más asociados para que continuemos con esta labor. Muchísimas gracias por la asistencia, y ahora pasamos a la rueda de prensa. Gracias.